En primer lugar, el contrato de conciliación, que es una manera de que el propio trabajador, con sus compañeros de unidad administrativa, o en el ámbito educativo o en el ámbito sanitario, puedan organizar su jornada de tal suerte que puedan acumular sobrante de horas en cómputo anual que les permita disfrutar de más días de libre disposición, es decir, poder alcanzar un acuerdo el trabajador con la Administración, poniéndose de acuerdo con la unidad administrativa en la que trabaje, para una jornada distinta de la de 8 horas que le permita acumular días de libre disposición. En tercer lugar, con un compromiso de hacer públicas todas las comisiones de servicio. Las comisiones de servicio están presididas siempre por la opacidad. Bueno, pues publicarlas, o sea, que sea de obligatorio cumplimiento la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las comisiones de servicio, es decir, cuando a un trabajador se le cambie de sitio a otra plaza sin que sea por la vía del concurso público. Pero es que además tendrán que establecerse criterios, es decir, poner fin a la absoluta discrecionalidad en las comisiones de servicio. Y tiene que haber criterios. Es decir, la gente tiene que saber por qué se decide que la persona que puede recibir una comisión de servicio es una y no es otra, y cuáles son las razones objetivas que conducen a eso. En cuarto lugar, esta legislatura ha sido un caos en el ámbito de las oposiciones para acceder a la condición de empleado público, ¿no? Entre otras cosas porque uno sabe cuándo se convoca, cuándo se publica en el DOE, pero nunca saben cuándo se realizan. Antes de final de año hay que llegar a una solución, y la solución es que antes de final de año se marque un calendario exacto para los próximos 5 años. La gente tiene que saber cuándo son las oposiciones. Y en quinto lugar, volver a la jornada laboral de las 35 horas. Primero, porque ya estuvo. Segundo, porque se dijo que se corregía en función de la crisis. Tercero, porque si estamos saliendo de la misma, lógico es que algunas de las cuestiones que se han perdido se puedan recuperar. Cuarto, porque nadie duda que estamos en un escenario donde el mayor problema que tenemos es una tasa de paro del 30% y el reparto del empleo facilita el que esas tasas las podamos disminuir. Ya sé que no se puede disminuir solo con empleo público, pero también sé que no hay por qué demonizar el empleo público. Y es verdad que en estos momentos el Gobierno de España y el señor Rajoy le quitó a las comunidades autónomas la competencia para fijar la jornada laboral. Por esa razón, una de las primeras peticiones que le haré al señor Rajoy será de que nos devuelva, por favor, la capacidad de poder poner la jornada laboral. Porque escasa autonomía tiene una autonomía si no puede fijar la jornada laboral de sus empleados públicos, ¿no?